En la clase pasada nosotros habíamos visto la parte de herramientas que están acá, de dibujo, y la parte de herramientas de dibujo y herramientas de modificar. Bien. Tenemos las herramientas de dibujo por un lado en su caja, digamos, donde están todas unidas, que también podíamos hacer, llevarlas si queríamos. Si se ve acá, podemos estirarla acá y llevarla hacia el lugar donde nosotros querramos, que es la caja en la mesa de trabajo donde nosotros queremos poner, digamos, nuestro trabajo. Y si queremos volver otra vez, con esta solapita que está acá, la volvemos a poner acá adelante. Bien. Lo que vamos a ver hoy, de manera un poquito más continuando, digamos, con lo que ya teníamos en la clase pasada, son los atajos o comandos que se usan con las diferentes herramientas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la herramienta línea, que el atajo, ven acá abajo, tienen una barra para escribir, que es esta que está acá, que es la que estoy moviendo, se alcanza a ver, que dice escriba un comando. Nosotros podemos escribir ahí o directamente escribir de manera tecleando, digamos, el teclado justamente, lo podemos hacer para hacer el atajo, digamos, que corresponde. ¿Se entiende? Si tienen alguna duda, me van preguntando. No hay problema. Como les digo siempre, estas clases son grabadas para que vamos a ir subiendo a la plataforma. Esta noche ya voy cargando todas las clases que vamos viendo, la de hoy y la de la clase anterior. Y también les voy a pasar en el grupo de WhatsApp, le voy a mandar el link para descargar el programa, el programa AutoCAD 2015, que es el que utilizo yo, pero seguramente algunos pueden llegar a tener una versión más adelantada, no hay problema, pueden usarla, y puede ser también que necesiten alguna versión menor. Si su computadora, por ejemplo, no acepta esta versión, podemos buscar, no hay problema, me tienen que avisar, me tienen que mandar un mensaje como en la mensajería interna de la plataforma, me dicen, profe, no puedo, no me es compatible mi programa con mi computadora, y yo le ayudaré a buscar una versión que sea apta para su computadora. ¿Estamos? Continuamos entonces. Como les decía, para cada herramienta, ya sea de dibujo o modificar, tiene su atajo que nos ayuda justamente a hacerlo de manera más rápida. Si nosotros escribimos L, por ejemplo, automáticamente nos aparece acá unas sugerencias con la letra L, pero la primera que nos aparece es la de línea. Si nosotros ponemos, para hacer más rápido, ponemos L, Enter, directamente nos aparece la herramienta línea, que es la primera, digamos. O sea, su comando o atajo es la de línea. Después abajo nos permite seguir haciendo como que el programa nos pide que demos el siguiente paso para seguir trabajando. Nos pide que precisemos un punto o podemos deshacer. ¿Cómo deshacemos? Con la letra H. La letra H es la que aparece ahí en azul, si se alcanza a ver. Nosotros apretamos H, Enter, y automáticamente nos deja de ocupar la herramienta línea, ¿no es cierto?
Y si nosotros, por ejemplo, que es algo que yo le comenté en la clase pasada, nosotros, por ejemplo, ponemos, sin apretar ninguna herramienta, ponemos Enter y automáticamente nos lleva a utilizar la última herramienta que estuvimos ocupando. En este caso, la herramienta línea, que está acá, ¿no es cierto? De la misma manera, si nosotros estábamos ocupando alguna otra herramienta, nos va a permitir utilizar esa también. Por ejemplo, si usamos la polilínea y le hacemos una línea así, por ejemplo, le damos Escape para cancelar la polilínea, van a ver que no tengo ninguna herramienta seleccionada. Pero si yo pongo Enter, automáticamente nos continúa utilizando la polilínea, que es la última que se utilizó. ¿Se entiende? Es como un recordatorio que tiene, digamos, el programa como una forma de utilizar de manera más rápida la herramienta que estábamos utilizando sin ir y venir a la cajita de herramientas. Entonces tenemos dos atajos. Uno que ya viene predeterminado, que es el del Enter, que nos utiliza la última herramienta que se estuvo trabajando, y después tenemos el atajo para esa herramienta, por ejemplo, que es línea, que es L, Enter, y automáticamente tenemos otra línea, ¿no es cierto? Para la herramienta polilínea es pol, si ponemos acá pol, van a ver que le aparece ahí, poli. Poli. Que está acá. Y le damos Enter, nos aparece el atajo. ¿No es cierto? Que es ese. Poli o pol es el atajo para polilínea. Entonces hacemos un clic y tenemos la herramienta polilínea. Que lo que habíamos visto en la clase pasada entre línea y polilínea es la diferencia. Habíamos hecho un dibujo algo parecido así, haciendo un zigzag, para que se entienda. Por ejemplo, y si esto con la herramienta línea y esta con la herramienta polilínea. Si nosotros hacemos el mismo dibujo, más o menos parecido, habíamos dicho que la diferencia entre la línea y la polilínea es que trabaja, si nosotros seleccionamos esta línea, van a ver que se selecciona solamente una. Si seleccionamos acá, también se selecciona una, y si en el caso de que usamos la polilínea, seleccionamos, automáticamente se seleccionan todas las líneas, porque la polilínea trabaja como una línea única, ¿no es cierto? En cambio, la línea tiene varios segmentos unidos. Por ejemplo, si nosotros movemos este punto, se mueve todos los puntos que están conectados, o toda la estructura con la que está conectado ese punto. En cambio, si nosotros movemos este punto, automáticamente se separa del resto, porque es una parte individual, digamos. Y la polilínea trabaja como un conjunto. Eso es por ahí algo importante que pueden llegar a saber, porque, como les dije también la clase pasada, generalmente la polilínea se utiliza para cerrar una figura y generar como un cierre perfecto, digamos, y a la hora de utilizar la herramienta sombra o sombreado, nos permite que se sombree de manera perfecta. Porque hay veces que puede llegar a salir que le va a aparecer un error como que los puntos no están bien cerrados y no le permite generar el relleno del sombreado. Eso por ahí también es importante. En el caso de que si por ahí le envían
puede ser que le pueden llegar a mandar un archivo. Esto es algo chico, digamos, pero cuando tengan un plano con muchas líneas y necesitan hacer el sombreado de este muro, por ejemplo, a ver si lo podemos hacer ahí. Este, por ejemplo, es un sombreado donde se pudo hacer perfecto porque todos sus puntos están cerrados. Pero si yo, por ejemplo, lo saco a este y le corro unos centímetros o un poquito ahí, por ejemplo, así. Si nosotros alejamos, por ejemplo, a simple vista van a creer que este cubo está totalmente cerrado, pero si nos acercamos van a ver que ahí está sin cerrar. Y si nosotros, por ejemplo, queremos sombrear, automáticamente no nos va a dejar. Vamos acá a sombrear otra vez. Y no nos va a dejar. Nos va a sombrear tal vez la parte de adentro, sin darnos cuenta. Y ustedes dirán, ¿qué pasa? ¿Por qué no sombrea? ¿O por qué no me genera el relleno? Justamente pasa por eso. Porque hay veces que no tenemos en cuenta que están bien unidos los puntos en un dibujo que está hecho con líneas, y por ahí con una polilínea no pasaría eso, por ejemplo. Eso es por ahí la diferencia entre una herramienta y otra. Y también otra cosa que se puede llegar a hacer con la polilínea es algo como esto, que si nosotros, por ejemplo, empezamos acá, dibujamos todo el contorno de nuestro cuarto, lo cerramos ahí, y seleccionamos el contorno de la polilínea y ponemos clic derecho y vamos a la parte de donde dice propiedades, que está acá, hacemos clic y nos va a tirar una serie de datos sobre esta polilínea. Por ejemplo, acá nos dice que es justamente una polilínea, que el color es blanco y viene por capa, quiere decir que es una capa que está predeterminada. El grosor de la capa es 0 porque no le dimos ni un valor. El tipo de línea es una línea continua que viene por defecto, que eso lo podemos ir modificando nosotros. Es una línea continua. En una escala en 1, porque tampoco le dimos una escala. O sea, no está escalado por nada, digamos. Después tenés el grosor. Y otra cosa importante que les quería comentar es que nosotros podemos ver el área que tiene nuestra habitación en este caso. Por ahí, si ustedes quieren sacar qué cantidad de metros cuadrados tiene un plano, por ejemplo, de una casa, haciendo el contorno sobre todo lo que está construido y cerrando, volviendo al punto inicial, pueden llegar a sacar el área o los metros cuadrados que tiene esa construcción o que va a tener esa construcción. Que es por ahí algo muy importante a la hora de calcular, sobre todo para saber cuántos metros tienen cubiertos en una construcción. Entonces, seleccionando o generando todo el contorno de nuestra construcción, haciendo clic derecho en propiedades, que era que estaba acá, podemos llegar a ver ese tipo de información que les permite a ustedes sacar, por ejemplo, como les dije, el área. ¿No es cierto? También le tira otros datos que por ahí pueden ser menores o no, dependiendo de lo que necesiten, pero algo muy útil que puede llegar a ser esto, que es el de sacar el área, que se saca, como les dije, con la polilínea, que es otro valor, digamos, que se le agrega a esta herramienta. Bien, continuando entonces con lo que íbamos viendo de los atajos o comandos que tiene nuestras herramientas. Tenemos, por ejemplo, la de círculo, que es la de cir. A ver, se me cerró. Ahí. Ponemos, cerramos, ponemos cir,
Enter, y automáticamente nos pide que precisemos un punto de inicio. Puede ser este, por ejemplo, y ahí también nos pide que pongamos un diámetro, que puede ser cualquiera. Yo le puedo poner 10, por ejemplo, como habíamos visto, y nos genera este círculo que tiene 10 de diámetro, ¿no es cierto? También habíamos visto que en la herramienta círculo podemos hacer de diferentes maneras, dependiendo la forma que querramos. En este caso, por ejemplo, podemos poner diámetro o radio, y los demás de a 2 puntos, tomando 3 puntos, tangente, radio, tangente, tangente. Son opciones, digamos. Con la herramienta arco es también, el atajo es AR, con C, y Enter, y automáticamente hacemos el arco. ¿Está? Después, con rectángulo también, es rect. También ahí nos genera el rectángulo. ¿Cuánto salió? Ahí. Es rect. Y ahí nos pide que pongamos una... Si ven acá abajo, dice que nos pide que pongamos un área, una cota o una rotación. El área es algo que vimos con la polilínea. En el caso de que si queremos sacar el área, podemos volver a dibujarlo acá poniendo el área. O si tenemos otro dibujo de otra parte que querramos hacer y necesitemos poner el área, ponemos la R, que está resaltada en azul, que es la de área, la C en el caso de que tengamos las medidas de cotas, por ejemplo, C, le damos Enter, y nos pide, por ejemplo, que pongamos una longitud. Puede ser 20, y la anchura del rectángulo, que puede ser 10, por ejemplo. Le damos Enter, y ahí automáticamente nos dibujó el rectángulo. Vamos a vuelta porque se me cerró. Ponemos un punto, apretamos la C de cota, Enter, ponemos 20, Enter, 10, Enter. Y ahí automáticamente presionamos presionamos con el mouse, hacemos un clic para generar el punto, digamos, donde queremos que esté nuestro rectángulo, y automáticamente nos dibuja el rectángulo. Y como les dije, el atajo o comando es rect, que está acá. Le damos Enter y automáticamente, por ahí para las personas que manejan mucho el teclado o que tienen una velocidad, digamos, de tipeo, les va a resultar mucho más rápido a la hora de trabajar con estos tipos de comandos, ¿no es cierto? Porque puede llegar a suceder que están trabajando con varias herramientas y por ahí y les molesta, digamos, el ir y venir de acá arriba, o inclusive hay gente que trabaja con la mesa de trabajo completamente, con la pantalla completa, digamos, que se puede utilizar. Y únicamente trabajan con los comandos para trabajar. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta que tengan? No duden en decirme, no hay problema. Vamos bien, entonces. Buenas, profe. Sí. Yo recién ingresé. Sí, Julio, decime. Sí, no quería ver un poquito de qué estaba hablando o algo de eso, porque yo recién pude ingresar. ¿Vos en la clase pasada no estuviste? ¿O alcanzaste? No, tampoco, porque Bien. no. Bueno. Por ahí llego un poco tarde y se me complica un poquito. Bueno, en ese caso yo les voy a cargar las clases, porque todas las veces que nosotros tenemos clases de Zoom, yo las voy grabando y las voy subiendo a manera de tutorial para que ustedes puedan después
pueden mirarlo las veces que quieran y pueden ir trabajando también. Y sobre todo les voy a dar la parte teórica, que es la que les voy diciendo, digamos, a lo largo de la clase, les voy a dar de manera escrita para que ustedes puedan también tener como apoyo a la clase que está grabada, digamos, ¿no es cierto? Entonces tienen las dos, la parte teórica y la parte teórica virtual, digamos, que sería lo de la clase. Entonces pueden practicar y no van a tener excusas para poder trabajar. La idea es que ustedes vayan practicando, vamos a ir haciendo algunos planitos como de práctica, para que a la hora de que ustedes ya tengan después su proyecto final, lo puedan llegar a hacer en su dibujo, digamos, en su proyecto. Lo puedan trabajar en el programa como tiene que ser. Y lo puedan presentar de manera que sea como tiene que ser, digamos, de una manera profesional. Bien. Entonces, vimos... Profe, Sí, decime. le consulto. Sí. Y, por ejemplo, yo computadora no tengo, y para hacer el tema de los planitos, ¿eso tengo que hacer con un escalímetro? Sí, puede ser también, lo podés trabajar ahí. En realidad, lo que pasa ahora con este tema de la virtualidad es un poco complicado. La idea era, o sea, lo que realmente se hubiese sido, digo, lo que hubiese sido era trabajar en el instituto, donde están todas las computadoras, y ahí elaborar, o los que ya tienen su computadora podían llevar, digamos, en ese caso. La idea era trabajar ahí y mostrarles el programa para que ustedes puedan trabajar, digamos, en sus proyectos. Con esto de la pandemia se complica un poco porque como hay casos como el tuyo, digamos, en el que no pueden acceder a una computadora para trabajar, se va a hacer un poquito como más complicado. Pero en el caso, en estas cosas, yo le voy a dar los trabajos prácticos, por ejemplo, que van a ser más escritos sobre teoría y demás, y vamos a ir viendo a lo largo del año si en el caso de que se pueda llegar a hacer de manera presencial por tandas, se puede llegar a trabajar también ahí. Pero todavía no se sabe nada, no está nada dicho de si se volverá o no se volverá. Por el momento, como les digo, vamos a ir trabajando de manera virtual con trabajos prácticos que tengan que ver con la teoría. Y los que pueden, obviamente, o tienen acceso a una computadora, lo pueden llegar a hacer. Lo pueden llegar a practicar, pueden llegar a trabajar. Bueno, quería aclarar eso como para que quede, digamos, por cualquier cosa. Bien. Entonces, continuamos con las herramientas. Teníamos entonces la de línea, el polilínea, círculo, arco, rectángulo. Vamos con las herramientas de sombreado o de modificar que están acá. Tenemos la herramienta de desplazar, que es esta, que su atajo es des. Ven acá, des, damos enter y automáticamente nos pide que seleccionemos el objeto a desplazar. Designamos seleccionando o haciendo clic, le damos enter. Nos pide que pongamos un punto base para desplazar, un punto de ancla, digamos. Seleccionamos este, por ejemplo, y lo desplazamos a cualquier lado. También le podemos dar una distancia. Por ejemplo, si nosotros queremos que este planito se desplace 5 unidades, le damos enter y automáticamente se desplaza 5 unidades desde el punto base, que es el que nos pide para desplazar. ¿No es cierto? Otra cosita que le quería aclarar, yo ni bien termina la clase de ahora de los 40 minutos,
les voy a mandar un link para descargar el AutoCAD y también les voy a mandar un link para que tengan una serie de apuntes y de herramientas para que vayan trabajando. Así que ni bien termina, ni bien corta, le mando el link para que puedan bajarse el programa y lo puedan descargar. Y el que, como les dije, y el que no pueda o no le sea compatible, me avisa por mensajería interna de la plataforma y vemos cómo solucionamos, porque ahí habría que ver qué tipo de computadora lo tiene y ver qué versión es compatible, ¿no es cierto? Bien, entonces, hicimos la de desplazar, continuamos con la herramienta de copiar. Le sacamos acá, eliminamos. Si por ejemplo nosotros hacemos una línea, ¿no es cierto? Acá. Y hacemos otra línea acá. Ahí, por ejemplo. Y vamos con la herramienta copiar, que el atajo o comando es CP, que quiere decir copia, Enter. Seleccionamos, por ejemplo, estas líneas. Le damos Enter para seleccionar. Y ponemos un punto base o desplazamiento. Le damos este, por ejemplo. A ver, vamos a vuelta porque se me cerró. Vamos, CP. Copia. Seleccionamos Enter. Ponemos un punto. Y esto es lo que quiero mostrarles. Ponemos el punto y nos pide que pongamos un punto o matriz. Nosotros podemos poner el punto para copiar, el punto de inicio, digamos, de la copia, o matriz, que por ejemplo ponemos, matriz quiere decir que si ponemos la letra M, podemos, nos pide que pongamos, por ejemplo, un elemento o un número. Por ejemplo, podemos poner un 10 y automáticamente se nos copia 10 veces lo que tenemos seleccionado para copiar. A ver si se alcanza a ver ahí. Ahí se copió 10 veces las dos líneas y a la vez podemos poner o ajustar, como dice ahí, un segundo punto en el caso de que nosotros queremos que tenga una separación esas líneas. Por ejemplo, le podemos poner una separación de 2, le damos Enter y automáticamente nos hizo 10 líneas y con una separación de 2 unidades por cada línea. ¿No es cierto? Eso es algo por ahí muy importante a la hora de trabajar o hacer, por ejemplo, podemos llegar a tener una vivienda tipo, por ejemplo, que diseñamos, una vivienda, por ejemplo, tipo, que quiere decir una vivienda de cocina, comedor y 2 habitaciones, por ejemplo, y nosotros podemos copiar, si vamos acá CP, copiar, y darle una cantidad de copias, por ejemplo, con matriz M, Enter, 10, por ejemplo, Enter, y automáticamente nos va a copiar, por ejemplo, ahí 10, ahí. Automáticamente nos va a copiar las veces que nosotros querramos. Nos copió 10 veces, pero en el mismo punto, por eso no salió. Pero la idea es, podemos copiar varias veces la misma figura sin la necesidad de, y también a la vez podemos darle una distancia entre cada objeto, como por ejemplo, si cada vivienda tiene que estar dividida por un terreno, por ejemplo, que tenga 5 metros, entonces entre cada vivienda va a haber una separación de 5 metros, por ejemplo. Esto nos sirve entonces como para hacer un barrio, por ejemplo, con las mismas viviendas, que nos puede llegar a ser muy útil a la hora de hacer la copia, digamos, y nos hace una copia
con dos pasos, digamos. Entonces, seleccionamos vamos CP como comando, Enter, seleccionamos, Enter, ponemos un punto base, siempre es importante poner el punto base, M de matriz, ponemos la cantidad de veces que queremos que se repita, y ahí automáticamente nos hace la separación, ponemos por ejemplo 5, que es lo que habíamos dicho, y automáticamente nos separa, este sería 5, no, es muy poco, pero bueno, supongamos que es un terreno, supongamos. Entonces nos separa, cada vivienda nos separa en la misma distancia. ¿Se entendió? Si tienen alguna duda, me preguntan, me interrumpen, no hay problema. No hay problema, me pueden preguntar. Bien. Después tenemos las otras herramientas, que son, por ejemplo, la de escala, que es la que está acá. Que el atajo es, y ahí aparece escala, entonces es, Enter, y seleccionamos el objeto, por ejemplo, estos 4, designe el objeto, ya lo seleccioné, le doy Enter, ponemos un punto base para comenzar, y van a ver si nosotros movemos hacia un costado o hacia arriba, van a ver que automáticamente va aumentando su tamaño. Esto es proporcional a lo que nosotros movemos, ¿no es cierto? Si lo movemos un poquito, crece un poquito. Si lo movemos mucho más, va creciendo. Pero nosotros le podemos poner, como le había comentado en la clase pasada, podemos poner un punto de medida. Como el programa trabaja en una escala 1 en 1, el doble de 1 sería 2, ¿no es cierto? Y la mitad de 1, 0,5. Entonces, si nosotros queremos aumentar el tamaño al doble, tenemos que poner 2, ¿no es cierto? Y le damos Enter y automáticamente nos aumenta al doble del tamaño que tenía la figura. De la misma manera, si nosotros seleccionamos, le damos es Enter, que es el atajo de escala, seleccionamos el punto y le ponemos 0.5, que es la mitad, le damos Enter y automáticamente vuelve a la mitad. Acá se me seleccionó de más que era del otro lado, pero no importa. Me vuelve a la mitad. Entonces, como el programa trabaja en 1 en 1, el doble sería 2 y la mitad 0,5. ¿Se entiende? También nos permite la herramienta si seleccionamos todo, esto que queremos seleccionar, ponemos un punto y abajo nos dice precise factor de escala o copia o referencia. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite escalar y a la vez hacer una copia de esa escala. Si nosotros ponemos C, le damos Enter, le ponemos C, Enter, y nos va a hacer una copia también. Ahí está, no sé si se alcanza a ver. Nos hizo una copia de estos 4, o sea, los escaló y a la vez hizo una copia. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, nos hizo una copia y nos escaló al doble. En realidad no al doble, esto yo les tiré sin poner una medida. Entonces, lo que nos permite la herramienta de escala es hacer justamente una escala del doble, el triple, o la mitad, o la mitad de la mitad de una figura o una línea, y a la vez también nos permite hacer una copia en el mismo momento. Entonces,
acá se me interpuso, digamos, todas las líneas, le volvemos atrás, pero si nosotros le damos una longitud, como hacemos siempre de distancia, tranquilamente nos puedes copiar el doble, un poquito más acá, y va a quedar bien también. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan, que me quieran consultar? Hablen ahora o callen para siempre. No hay problema entonces. Por ahora no, profe. Bueno. No, por el momento son todos. Buenísimo. Como les dije, a mí me gustaría que lo vayan practicando, ni bien tengan, o ya algo que tienen. Hay algunos alumnos que me dicen, yo ya tengo una versión, por ejemplo, 2016, ¿me sirve? Sí, me sirve. Les sirve a ustedes. Esta versión 2015 es, como les digo siempre, es una versión en la que yo utilizo que me parece más rápida para trabajar en mi máquina, porque hay otras versiones que por ahí son un poquito más pesadas, otras menores que no son tan pesadas, dependiendo la computadora. Por eso les digo, esta versión es la versión que yo utilizo, no quiere decir que sea la mejor, no, porque no la es, porque no es, quise decir, que... ¿sí? ¿Sí? Ah, bueno, no se escucha. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿sí? No, recién entro a la clase por mi trabajo. No hay problema. Como les digo, yo las clases las grabo, así que las voy a subir a la plataforma y las pueden ver cuando necesiten para practicar. También le voy a subir la parte teórica para que la vayan leyendo. Bien. Bueno, gracias, profe. No de nada. Después tenemos la herramienta que es simetría, que es esa que está acá. Y el atajo es SI de simetría y Enter. ¿Qué hace esa herramienta? Nosotros